5 años, un anillo oxidado y la sensación de que el mundo podía sostenerse sobre esa promesa hasta que un mensaje lo hizo tambalear. Xiaochu lo recordaba todo con la nitidez de quien guarda escenas como quien colecciona monedas. La primera vez que Pei se puso nervioso al pedirle que fueran a vivir juntos. La cena improvisada con arroz y 2 huevos cuando ambos habían tenido un día imposible. El olor de los girasoles que él traía del mercado. Una manía que ella al principio interpretó como extravagancia y luego como ritual. Había también el anillo, una sortija delgada, sin brillo, de acero quizá, que Pei le había deslizado en un dedo en una madrugada lluviosa, como quien deja un talismán a prueba de huracanes. No era un anillo de sociedad, pero para ella encerraba la certeza de un compromiso. 5 años. Suficiente tiempo para aprender a querer y para confiar hasta los huesos. La vida de Xiaochu con Pei oscilaba entre ternura doméstica y silencios que a veces pesaban más que las palabras. Él era heredero del grupo Pei, una fortuna que se movía en cifras que para ella eran abstractas y peligrosas. Pei no había pedido que lo olvidara, simplemente la introducía con timidez en su mundo. Cenas donde los postres venían impresos con el logo de la casa. Reuniones donde ella intentaba quedarse invisible y donde a veces, sin darse cuenta, se convertía en centro por la mirada filtrada de otros. La familia de Pei tenía una idea muy clara de lo que quería. Alianzas, esterilidad de los errores, matrimonios que fortalecieran discursivamente su nombre. Esa familia, que a veces sonreía con la cantidad justa de dientes, empezó a mirar a Xiaochu como si su origen fuera un desperfecto estético. Yan Niansei llegó una tarde como quien abre una cortina para que entre la luz de verano. Heredera de una de las dinastías más sofisticadas y despiadadas del circuito social, Yan no solo tenía dinero, poseía una capacidad para convertir los silencios ajenos en su ventaja. Era elegante sin esfuerzo, feroz sin aspereza, una combinación que intimidaba hasta al más seguro. No tardó en aparecer cerca de Pei en cenas oficiales, en susurros elegantes en salones y en comentarios sobre lo conveniente para el futuro del grupo. Ella hablaba de alianzas como quien propone acuerdos de Estado, y cuando sonreía, la sala se inclinaba sin preguntar. A pesar de todo, la rutina de Xiaochu seguía. Preparar café a la mañana, recoger una nota que Pei dejaba a medias en la mesa, mirar el anillo con la luz del sol filtrada por las persianas. Pero los hilos son frágiles. Un «llegaré tarde» que se repite. Una llamada perdida que no tiene explicación. Al principio, Xiaochu creyó en la fatiga. La administración de un conglomerado exige horarios que no perdonan afectos. Luego vinieron las ausencias calculadas, los mensajes que se leían como promesas que se congelaban en mitad de una frase, y la familia de Pei, con su boca de seda, comenzó a presionar por un paso que ella no había pedido. «Es el momento de consolidar la imagen», dijeron. ¿Consolidar la imagen a costa de qué? ¿De quién? La inauguración del orfanato era la ocasión que ella consideraba el corazón de su proyecto con Pei. Habían hablado de ese lugar durante meses. Una pequeña casa reformada en las afueras, una biblioteca pintada de colores tibios, noches de lectura improvisadas donde se reían hasta que los niños se dormían. Para Xiaochu, el orfanato no era un movimiento público, era una raíz, una promesa hecha a quienes no tienen a nadie que les diga que valen. Pei lo había celebrado con la misma timidez de siempre. Había prometido la inversión, el respaldo del grupo Pei. Había tomado fotografías con ella, colocándole girasoles en el cabello a modo de corona. A medida que la fecha se acercaba, las señales se volvieron más claras. Invitaciones en papel cuché fueron repartidas por la ciudad. La prensa local anunció la inversión solidaria que redondearía la imagen de la pareja. Los detalles, antes íntimos, se volvieron anuncio. Entonces llegaron los primeros silencios. La transferencia no se hacía efectiva. Los números que deberían haberse cerrado aparecían en la contabilidad con notas vagas. Un retraso administrativo, dijo la contabilidad. Problemas con la aprobación, dijeron otros. Para ella, la cabeza empezó a girar en una espiral de preguntas cuyo sonido le dolía en la garganta. Las noches se volvieron un sitio donde pensar y desmentir a la vez.
Pei tenía excusas que sonaban sinceras, o al menos lo suficientemente exactas para confundir la sospecha con la paciencia. En casa, él seguía siendo cariñoso a ratos, le preparaba té, ponía la mano en su cintura como si nada fuera a cambiar. Pero había algo que ya no coincidía. La palabra nosotros, en la boca de Pei, tenía ecos que no correspondían a la realidad. Xiaochu, que había aprendido a leer rostros en los mercados, observarse en los balcones del metro, empezó a reconocer las grietas del amor, la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una tarde, cuando la ciudad comenzaba a vestirse de sombras largas, llegó la noticia que nadie esperaba pero que todos sospechaban. La inversión se retiraba. No fue un anuncio formal, sino una filtración en manos de un periodista sediento de escándalo. Había cifras, y tras ellas, un nombre que sonaba más como una sentencia que como una explicación. El rumor fue extendiéndose como aceite sobre agua. La pareja que iba a inaugurar el orfanato ahora parecía protagonizar una crisis de imagen. ¿Quién se beneficiaba de esa crisis? Alguien con un plan. Alguien con la capacidad de transformar una intención humana en una nota de prensa. Luego vino la primera agresión mediática en pequeño, una foto retocada, una frase insinuadora, comentarios en redes que empezaron a tomar vida propia. Xiaochu la vio por primera vez cuando su teléfono vibró con la insistencia de notificaciones que hablaban de ella como si fuera un personaje de teatro barato. Prometida del magnate, acusada de buscar su fortuna, decía un titular con aire de sentencia. No había pruebas concluyentes en esas líneas, solo fragmentos elegidos para producir espectáculo. Y sin embargo, el golpe fue real. La mirada de la ciudad tenía un peso que aplastaba. En la mansión de la familia Pei, los corredores comenzaron a llenarse de conversaciones con el volumen bajo, de miradas que buscaban la manera más segura de no comprometer lo que ya estaba calculado. Pei oscilaba entre la vergüenza y la imposibilidad de decir la verdad completa. Recordaba a Xiaochu con ternura, pero sus manos, que tantas veces le habían sujetado el rostro, ahora luchaban entre lo que quería y lo que le podían exigir. Yan Niansei, por su parte, apareció en el momento justo para ofrecer una salida elegante. La cercanía estratégica a un heredero siempre había sido su especialidad, y justo entonces su sonrisa olía como estrategia. El primer gran enfrentamiento público sucedió en un banquete que debía ser una celebración de conveniencia empresarial más que una declaración de amor. El salón olía a cera y perfume caro. Un grupo de cámaras cubría el lugar y los flashes hacían que todos los rostros se transformaran en máscaras. Xiaochu llegó con la esperanza de que, pese a todo, la verdad tendría lugar. Se puso su mejor vestido sencillo, llevó los girasoles en un jarrón y al entrar sintió la mirada de la ciudad clavada en la nuca como si alguien quisiera leer su piel. Pei la vio al borde de la sala, con esa mezcla de ternura y angustia que le era natural. Quiso acercarse, pero el guión de otros ya estaba escrito. En medio del brindis, cuando los vasos alzaban promesas de futuro, alguien hizo pasar una pantalla al centro del salón. Fue un gesto que, en apariencia, respondía a una agenda de entretener. Nadie imaginó que aquella pantalla traería el golpe. Una grabación, aparentemente casera, se reprodujo. Fragmentos montados sin continuidad mostraban escenas escogidas, miradas fuera de contexto, conversaciones cortadas para producir la ilusión de una relación interesada. No era explícito, no necesitaba serlo. La ingeniería del escándalo consiste en sembrar duda, en plantar la semilla de la desconfianza. La sala se volvió un susurro de cuchicheos. Las cámaras se acercaron a los rostros. Pei se quedó inmóvil, con la coloración de su rostro cambiando como quien contempla un abismo. Para Xiaochu, la pantalla fue una traición doble. Por un lado, la evidencia montada que pretendía sustituir la verdad. Por otro, la sensación de que su vida había sido reducida a un material para el entretenimiento de extraños. Se levantó, buscando a Pei con la mirada, buscando alguna verdad en su contorno. Él intentó alcanzarla, pero sus manos fueron detenidas por la corrección de su posición social. En ese instante, el espacio que los unía se llenó de invisible gente. La humillación fue pública y rápida. Un consejero del grupo PI, con voz medida, pronunció palabras que sonaban a distanciamiento.
Estamos revisando nuestra posición, dijo, como quien lee un comunicado donde los clavos se ajustan al cajón de una decisión fría. Jean, en primera fila, aplaudía con esa cortesía glacial que no admite emociones. Las redes, que ya habían olido sangre, no conocieron tregua. El nombre de Xiaochu fue asociado con etiquetas que la hicieron temblar. Pecho ajeno, interesada, oportunista, falsa benefactora, fueron fragmentos que se pegaban a su piel como papel mojado. Esa noche, cuando cerró la puerta del apartamento que compartía con Pei, Xiaochu sintió la soledad como si fuera una habitación más dentro de su propio hogar. Tomó la caja donde guardaba cartas, fotos, entradas de cine, los girasoles secos, el anillo. La verdad es que no hubo una gran escena de reproches. Todo se deshizo en un silencio que pesaba más que cualquier grito. Pei, agotado, le dijo que hablarían en la mañana. Sus ojos, sin embargo, no dejaban de buscar una salida que pareciera menos suya. La mesa quedó con una taza sin terminar y una servilleta doblada como testigo. En un acto simbólico, Xiaochu encendió una caja pequeña con cerillas. Metió en ella los recuerdos que consideró imprescindibles para la reparación de su propia dignidad. El olor del papel quemándose le recordó antiguas tardes de cocina en su antigua casa, cuando su madre quemaba hierbas para ahuyentar tristezas. El anillo, esa madrugada, lo sostuvo entre dedos temblorosos y lo dejó caer en la llama. No lo hizo por rabia. Lo hizo para comprobar que un símbolo podía consumirse y que ella seguiría en pie. La sortija se torció con el calor y su brillo se apagó. La promesa terminó su combustión y con ella un segmento de su historia. Escapar no fue una decisión meditada. Fue un movimiento de supervivencia. Tomó 2 maletas, lo justo para partir sin volver la cara, y se fue con la sensación de que quedarse sería asistir a una degradación progresiva. No quería convertir su dolor en espectáculo. Quería simplemente dejar de ser un hito en el tablero de otros. Por eso, sin anunciar a nadie su partida, se fue con la bolsa de su ordenador, el pasaporte y una foto vieja de ella sonriendo antes de que el mundo le enseñara a medir cada gesto. Salió a la noche fría con el ruido de las notificaciones como banda sonora. La ciudad la miraba con la indiferencia de quien sabe que otro drama alimenta la rutina de mañana. Tomó un taxi que la dejó en una estación de trenes y desde la ventana vio cómo la mansión de la familia Pei quedaba en la lejanía como una maqueta. No hubo marcha atrás en la decisión. Xiaochu quiso borrar de su piel la sensación de haber sido cosida a un vestido que no le pertenecía. En su huida hubo gestos mínimos de resistencia. Llamó al director del orfanato para avisar que no asistiría a la inauguración en esas condiciones. Dejó una nota en la que explicaba con calma que la idea del orfanato seguiría, aunque no con las mismas manos. Envió mensajes crípticos a sus amigas pidiéndoles ayuda logística y luego apagó el teléfono preparándose para la soledad. No buscó lástima, buscó aire. Desde la distancia de esa noche, desconocida para la prensa pero cargada de significado para ella, una figura observaba sin hacer ruido. Su, joven CEO del grupo Zhou, y hombre que rara vez dejaba pasar una injusticia sin intervenir, había conocido a Xiaochu en circunstancias aparentemente casuales, la visita de una delegación empresarial al orfanato, un gesto de ella al corregir la colocación de una estantería, el detalle de ofrecerle un girasol que consolaría a un niño inquieto. Zhou no era hombre de grandes declaraciones públicas. Su voz en los consejos directivos era concreta y afilada, su influencia detrás de cámaras. Pero había algo en la manera en que Xiaochu se movía entre los niños, con una mezcla de firmeza y ternura, que despertó en él una admiración que poco a poco se convirtió en un sentimiento más complejo. No era amor inmediato, como en los cuentos, era más bien una atracción que se alimentaba de respeto, la forma en que ella escuchaba, la manera en que no se dejaba intimidar por la pompa. Antes de la crisis, Su había hecho pequeños gestos. Un pago discreto para la reparación de un tejado del orfanato, una donación anónima cuando solicitaban libros, una mano extendida que no pedía nada a cambio. No lo proclamó al mundo, lo dejó como quien deposita una semilla en suelo fértil, sin reclamar frutos.
Aquella noche en la que Xiaochu se marchó, Su la vio partir desde la pantalla de su despacho. Los teletipos habían anunciado lo ocurrido en el banquete y por una u otra razón, su mirada se fijó en la figura que abandonaba la escena pública. No la conocía de forma íntima, pero conocía la injusticia cuando la salpicaba con la complacencia de otros. En su oficina, rodeado de pantallas y balances, Su tomó nota de las piezas sueltas que empezaban a formar un rompecabezas. Un movimiento no se formaba solo, había manos que empujaban aquella maquinaria de desprestigio. Él, que había aprendido a leer los hilos del poder, vio en ello una trama demasiado bordada como para ser fortuita. Mientras Xiaochu viajaba hacia una ciudad menor, con un tren que chirriaba como si también llevara cicatrices, las redes no dejaban de hacer su trabajo, reconstruir la historia a partir de fragmentos, rellenar los huecos con conjeturas. Se creó una narrativa que la colocaba como culpable antes de que se presentaran pruebas. Su nombre empezó a ser acompañado por etiquetas que marcarían su paso por periodismo digital y conversaciones de bar. Ese ruido fue, para ella, una presión que intentó ignorar. Intentó sostenerse en la idea de que la dignidad no se compra ni se vende, se preserva. En el pueblo donde desembarcó, se alojó en un hostal pequeño, atendido por un matrimonio que no preguntó nada sobre su pasado. Entre calles más silenciosas y tiendas con letreros menos pulcros, Xiaochu empezó a recomponer piezas. No buscó venganza. Buscó trabajo, un lugar donde desplegar su habilidad con las letras, su capacidad para organizar eventos y, sobre todo, un sitio para construir un proyecto que no dependiera de un apellido. Le pareció que la vida, a pesar de la humillación, le ofrecía el alivio de un comienzo no contaminado por quien la había expuesto. Desde su nuevo refugio, Xiaochu recibió un sobre. Dentro, una tarjeta con un girasol dibujado y nada más. No había remitente, pero la tinta había dejado una estela de intención. Alguien la estaba observando. No era una amenaza, era una constatación silenciosa. Ella la guardó con la mezcla de temor y esperanza que caracteriza los actos humanos cuando no se conocen las intenciones de quien mira. En la ciudad grande, la maquinaria del escándalo seguía su curso. Algunos socios del grupo Pei comenzaron a hacer cuentas sobre pérdidas potenciales. Otros, más pragmáticos, evaluaban cómo apagar un incendio que amenazaba con extenderse. Yan, con su sonrisa impecable, movía piezas en los pasillos. Las consignas de esa partida eran claras: preservar la reputación a cualquier costo. No era raro ver ejecutivos que, detrás de un gesto de compasión, proponían medidas que en la práctica significaban el sacrificio de una persona como moneda de cambio. Zhou, por su parte, decidió no ser un mero espectador. No impulsó una campaña pública. Sabía que el ruido no reconstruye a una persona, pero sí empezó a mover su red con cautela. Pidió ver los contratos sobre la inversión. Ordenó revisar transferencias sospechosas. Habló con un antiguo colaborador que sabía cómo rastrear filtraciones. No lo hizo con la solemnidad de un héroe. Lo hizo con la precisión de quien entiende que las piezas del poder se ajustan cuando alguien las ajusta con mano firme. Mientras tanto, la vida de Xiaochu se abría en dos direcciones contrapuestas. Por un lado, la reconstrucción. Por otro, el eco del escarnio que no la dejaba dormir. Su deseo no era entrar en la revancha pública, quería más bien que la verdad tuviera espacio para corregir lo que había sido manipulado. Pero en ese proceso aprendió algo esencial, que su dignidad no dependía de la mirada de los demás. Empezó a levantarse a la mañana y a escribir ideas, proyectos, pequeñas campañas sociales que pudieran sostener a aquellos que el mundo había dejado de lado. Su energía se volcó hacia lo que siempre le había dado sentido. La noticia de su salida del hogar y de la cancelación de la inauguración llegó al orfanato como una sorpresa triste. El director, hombre que llevaba años cuidando a niños como si fueran pequeñas señas de su vida, le escribió una carta donde le pedía que pensara en un plan alternativo. Fue una carta sin reproches. Tenía la ternura de quien no necesita pruebas para creer en alguien. Xiaochu respondió con un texto breve pero lleno de intención. No se detiene aquí, escribió, y lo decía con verdad. Su proyecto seguiría, aunque con otros pasos. La gente ama las historias de caída tanto como las de redención, y la prensa no dejó de alimentarlas.
Sin embargo, en la cancha de la vida real, donde lo que importa son los efectos más que las narrativas, comenzaron a aparecer preguntas que no se formulaban los titulares. ¿Quién se beneficia con la caída de una joven que solo quería ayudar? ¿Qué clase de poder se siente legitimado para destruir sin pruebas? Ese tipo de preguntas no llenan portadas, pero germinan en la intimidad de algunos. Zhu fue uno de esos que empezó a preguntarlas en voz alta. En una de sus noches de investigación, Zhu encontró un hilo conductual que le pareció relevante: pagos pequeños y repetidos a una cuenta de un proveedor de contenido que, curiosamente, había producido varios materiales negativos contra perfiles incómodos. No era una prueba concluyente, pero sí una luz que indicaba dirección. También halló comunicaciones internas filtradas que apuntaban a la coordinación de un montaje. Había nombres y fechas. La evidencia, aunque parcial, empezaba a ordenar el caos. Para él, todo eso no solo era un caso empresarial, era la historia de una mujer que no merecía convertirse en botín de ambiciones ajenas. Mientras Zhou reunía piezas, Xiaochu intentaba recomponer su día a día, gestionar pequeñas alianzas locales para el orfanato, diseñar carteles, lavar platos en la cafetería de la esquina para pagar alquiler. Aprendió a vivir con la discreción que da el anonimato y a reconocer su fuerza en los actos más humildes. No buscaba venganza, buscaba volver a mirarse al espejo sin sentir vergüenza por algo que no había hecho. Pero había algo que no podía controlar: la pulsión social por la verdad. Esa fuerza, cuando se organiza, no deja sitio para el retorno fácil. En la ciudad, los rumores seguían su curso, y la familia Pei, dividida entre proteger su nombre y contener el fuego, no ofrecía certezas. Pei, atrapado entre la lealtad de su origen y la culpa por lo que le había sucedido a Xiaochu, empezó a mostrar grietas más profundas. A veces, en la soledad de su despacho, recordaba la madrugada del anillo y el silencio en el que se había guardado el amor. No pudo sostener la mirada de sí mismo sin que la duda le atravesara. Y en ese punto, cuando la mujer que había amado se desvanecía entre trenes y noches de hostal, la figura de Zhu se endureció en decisión. No quería ser el salvador que aparecía en la portada, quería ser quien devolviera la posibilidad de justicia. Hizo llamadas a su abogado de confianza, pidió a un viejo amigo periodista que buscara trazas de manipulación en los archivos digitales y ordenó a su equipo que recopilara cada transferencia sospechosa. No lo hizo para erradicar a quien había conspirado por ambición. Lo hizo para que la verdad tuviera un camino. La noche en que todo empezó a moverse fue fría. Xiaochu, sentada en el pequeño balcón del hostal, miraba el cielo con la cabeza apoyada en la barandilla. Pensaba en niños que le habían regalado abrazos sin pedir nada y en hombres que transformaban la pena en espectáculo. El viento le traía el olor de pan recién hecho de una panadería cercana. En sus manos, una libreta con ideas para el orfanato, actividades, nombres de donantes locales, una lista de voluntarios. No había gran drama en su rostro, había decidida sencillez. De regreso a la ciudad, Zhu sostuvo una carpeta con hojas impresas, movimientos bancarios, registros de pagos, listados de correos con filtraciones. El rompecabezas comenzaba a encajar, y con la evidencia que su equipo había reunido, decidió que era momento de actuar con cautela pero sin dilación, no para humillar a nadie públicamente, sino para proteger a quien había sido dañada. No quiero titulares, quiero pruebas que hablen por sí solas y una manera de presentarlas que no convierta esto en otro espectáculo, dijo en una llamada con su abogado. Sus palabras no tenían fanfarrias, tenían la firmeza de quien sabe que los hechos, puestos en orden, acaban por deshacer los montajes. Mientras tanto, en su habitación de hostal, Xiaochu recibió un mensaje anónimo que decía: «Hay personas dispuestas a ayudar. Confía en quien busca evidencias, no en quien festeja la caída». No había nombre, solo un número. Ella escribió de regreso una pregunta sencilla. ¿Quién? No obtuvo respuesta inmediata. Solo un silencio que a la vez prometía un hilo. No era la justicia que ella había imaginado, pero era indicio de una mano que, en la penumbra, comenzaba a tirar de los nudos. La historia de su huida, hasta ese momento, se sembraba de pequeños actos. La decisión de no presentarse a la inauguración, la quema del anillo,
la mudanza a un pueblo, la libreta con proyectos. Fueron gestos que la definían más que cualquier titular. No buscaba redención mediática, buscaba reconstruir su día a día. Y en la quietud antes de que la verdad empezara a despertar, hubo un instante en que se cruzaron dos miradas por primera vez con intención. La de Su, que había visto partir a la mujer a quien admiraba, y la de Xiaochu, que sostenía su libreta con la claridad de quien había decidido convertirse en su propia guardiana. Ninguno pronunció palabras. Las circunstancias las suplieron. Había, en el intercambio, la promesa de que algo debía hacerse. Una acción, por mínima que fuera, podría transformar la gravedad de la humillación en posibilidad de reparación. Al amanecer siguiente, mientras la ciudad volvía a su ritmo de llamadas y tráfico, Zhu ordenó un movimiento discreto, pedir al director del orfanato que mantuviera la calma y que no permitiera la manipulación de la inauguración, solicitar la recopilación de toda comunicación que hubiera rodeado la retirada de fondos, rastrear la procedencia de la grabación proyectada en el banquete. Todas eran tareas que parecían de oficina, pero que en realidad eran maneras de restituir coherencia a una historia que alguien había querido desmontar. En el hostal, Xiaochu dobló los papeles de su libreta y se fue a la cama con la sensación de que algo flotaba en el aire, una posibilidad sin forma definida. No esperaba milagros, esperaba que la verdad tuviera su tiempo. Aspiró el olor del colchón y se durmió con la imagen de un girasol en la mano, una flor que para ella no era símbolo de riqueza, sino de constancia. Se volvía hacia la luz, aunque el cielo estuviera gris. Cuando despertó, un correo la sorprendió. Un archivo con varios documentos y una sola nota. Lea y decida. No venía con firma. Dentro había una recopilación parcial que no decía todo, pero mostraba que alguien fuera de su círculo inmediato, o dentro, pero fuera de la luz pública, había decidido entrar en la historia con la intención de encontrar lo que se había ocultado. Xiaochu miró las páginas y sintió un alivio que no era euforia. Era el alivio que se tiene al encontrar una pista en un laberinto. No sabía quién había movido las piezas, pero la existencia de aquello decía que no estaba sola. En el momento en que ella cerraba el ordenador con más preguntas que respuestas, Pei recibió la primera llamada de sus padres con un tono que sonaba a advertencia. «Controla el daño», dijeron. Él, que por años había vivido entre el deber y la ternura, miró su reflejo en la ventana y vio a un hombre que ya no sabía cómo amar sin que su herencia le dictara pasos. No fue una disculpa la que intentó formar en su boca. Fue un intento de salvar lo que la ambición de su entorno le había enseñado a proteger. La historia, en ese punto, bifurcó su camino. Xiaochu, decidida a no dejar que su vida fuera practicada por otros, como si fuese un guión de un melodrama barato, y un puñado de hombres y mujeres moviendo piezas en oficinas para que la verdad saliera de su escondite. Uno de esos hombres era Su, cuya admiración previa se transformaba ahora en la voluntad de desarmar lo que se había fabricado. La noche cayó, y con ella la posibilidad de que las redes siguieran multiplicando conjeturas. En un bar pequeño, mientras sorbía un té, Xiaochu escribió en su libreta una frase corta: «No seré un titular». Lo escribió en presente, como si decirlo tuviera la capacidad de ordenarlo todo. Era una decisión firme, no volvería a aceptar que su existencia fuera material de mercado. Guardó la libreta y se fue a dormir con la sensación de que, en algún lugar, manos anónimas avanzaban en su defensa. En la cúpula de una torre de oficinas, Su miraba la ciudad como se mira un tablero de piezas, con paciencia y cálculo. Había piezas que ya había movido, otras permanecían por mover. Sabía que la exposición debía ser medida, que cada elemento debía sostenerse con pruebas. No deseaba la gloria de un aplauso, sino la tranquila satisfacción de que la verdad se restablecía. Y en lo más íntimo de ese impulso, había algo que lo impulsaba más allá de la justicia: la admiración por una mujer que no pedía nada y que daba mucho sin reclamar. Así quedó el aire, cargado de piezas que empezaban a orbitar en torno a la posibilidad de desenmascarar una conspiración. Xiaochu reconstruyó su día a día con paciencia. Pei cerró puertas que nunca antes había considerado. Yan afinó su sonrisa para el siguiente movimiento. Su, sin alardes, reunió pruebas. La tensión crecía,
y con ella la promesa de que algo tendría que romperse para que la verdad emergiera. Si alguien observaba la escena desde afuera, podría pensar que se trataba de un episodio más de la prensa sensacionalista, pero quienes estaban dentro sabían la diferencia. Era la historia de una mujer que escapó de un prometido infiel y de un hombre que, desde la sombra del poder, empezaba a decidir que no podía permitir que la injusticia prosperara sin respuesta. Ninguno de los dos buscaba la escena pública en ese instante. Ambos actuaban impulsados por la creencia de que las vidas no deberían ser mercancía. La intriga apenas comenzaba a enrollarse en su propia espiral, y mientras las piezas se movían en silencio, la sensación que quedaba flotando era la de una ciudad que, por primera vez en muchos días, estaba a punto de presenciar si la verdad tendría piernas para caminar por sí sola o si sería otra más de las muchas historias que el ruido consume sin entender. En el centro de todo, la figura de Xiao Chu, pequeña en su valentía cotidiana, se mantenía firme, con una libreta en las manos y la certeza de que huir, a veces, no es rendirse, sino elegir el tiempo para volver a levantarse. Si esta historia te atrapa y quieres saber cómo seguirá el desenlace, cómo se desenmarañarán las pruebas, quién saldrá mal parado y de qué manera el hombre que la observó en silencio decidirá actuar públicamente, suscríbete y activa las notificaciones. Necesitas estar aquí cuando la verdad comience a hablar. La mañana siguiente trajo novedades. Un periodista amigo de Sue contactó a un testigo que había estado presente en la noche del montaje. Un nombre emergió como posible enlace entre Jan y quienes produjeron el material alterado. La ficha parecía encajar, pero todavía quedaba mucho por hacer para que todo fuese indiscutible. Sue pidió cautela. La prudencia, en estos casos, es una virtud que protege a los inocentes y evita que el circo vuelva a jugar con la vida de una persona. Mientras los indicios se acumulaban, Xiao Chu empezó a trabajar en silencio. Reunió a un pequeño grupo de voluntarios para mantener las actividades del orfanato en marcha, organizó una colecta local y volvió a la biblioteca del lugar para ordenar libros que parecían haber perdido sentido en medio del escándalo. No lo hizo por revancha, lo hizo porque la vida continúa y porque el cuidado por otros le devolvía equilibrio y propósito. Pei, por su parte, comenzó a sentir el peso del juicio no solo público sino interno. Una noche, solo en su habitación, rompió a llorar por la primera vez en años, no por el dolor de la prensa, sino por la sensación de haber fallado a quien le había dado su confianza. No obstante, el entorno seguía inclinando la balanza hacia preservar lo que es útil para la familia. Sus decisiones, en adelante, serían un campo de batalla entre su deber y su culpa. La trama se espesaba y en el complejo entramado de intereses, alguien debía dar el siguiente paso que haría temblar la construcción de mentiras. Sue, que había ordenado el rastreo, recibió en su mesa una carpeta con pruebas que, al menos en apariencia, decían más que los titulares: transferencias anónimas, mensajes borrados, testimonios de un operador que admitía haber sido contratado para montar escenas y fabricar tendencias. Era la clase de documento que no triunfa por su drama, sino por su capacidad de desmontar la edición fraudulenta de una historia. Pero aún con todo eso, Sue no creía que la justicia burocrática fuera el único camino. Sabía que había un costo humano en cada movimiento, y que percibía que la justicia burocrática, lenta y encuadernada en reglamentos, no iba a devolverle a nadie la dignidad arrebatada. La ley podía comenzar un proceso. La verdad, cuando se exponía con orden, tenía la capacidad de limpiar la escena pública y devolver a la gente su lugar. Por eso, decidió jugar una partida distinta, construir una narrativa contra la manipulación con pruebas que no admitieran ediciones ni filtros de opinión. Convocó a su círculo más estrecho, un periodista de confianza que debía corroborar fuentes sin sensacionalismo, una especialista en seguridad digital que supiera desencriptar y extraer metadatos de los archivos, y un abogado que le recordara cómo presentar todo sin convertir la operación en un espectáculo que la prensa devoraría con apetito voraz. «No quiero titulares de héroe», repitió en la sala de juntas, mientras desplegaba en la mesa las hojas que su equipo había reunido. «Quiero que quien fabricó esto tenga frente a sí el peso de la evidencia». Había, además, una intención personal: proteger a Xiao Chu sin quitarle el poder de decidir qué hacer con su propia historia.
Los documentos que había conseguido apuntaban a un operador digital con nombre en clave, un intermediario que había trabajado para campañas de reputación y para fabricar tendencias, y a una línea de pagos que, aunque fragmentada, conectaba con cuentas que podían trazarse hasta actores con intereses en el ascenso de Jan. Había una cuenta en la que convergían transferencias pequeñas que a primera vista no significaban nada, pero que, analizadas juntas, eran el mapa de una operación. También había correos borrados, pero la especialista en seguridad logró recuperar fragmentos suficientes. Instrucciones de montaje, referencias temporales, nombres de cámaras y hasta una frase que dejaba entrever la intención: necesitamos que parezca espontáneo. La expresión le heló la sangre a Sue. Todo estaba planeado para humillar. Pero la materia prima más valiosa fue el testimonio de un técnico que, arrepentido, accedió a hablar con el periodista con la condición de mantener su identidad resguardada. Había sido contratado para curar material audiovisual, retocar color, cortar, ensamblar. Confesó que le pagaron para montar secuencias fuera de contexto y que en algún punto le llegaron mensajes presionándole para añadir sonidos y ecos que parecieran compromiso. Me pagaron poquito al principio y más después, dijo en una grabación que Sue escuchó una noche con la luz apagada. No se sintió satisfecho por esa confesión. Sintió más bien la certeza de que el entramado era humano y, por tanto, desmontable. Con la evidencia en mano, partir de lo correcto era una estrategia. No humillar, sino prevalecer en la verdad. Sue propuso entonces una maniobra que combinaba prudencia y teatro medido: organizar un evento público donde el orfanato volviera a recibir atención, pero sin la función tradicional que lo había ligado a la pareja PI. En su lugar, una gala respetuosa, con testimonios directos, con una proyección controlada de los hechos y con la presencia de actores clave, no para arrinconarlos como en una ejecución, sino para que las pruebas hablaran y la gente, mirando a la cara a quien había mentido, pudiera decidir por sí misma. Para que eso sucediera, necesitaban a Xiaochu. Zhou le escribió con cuidado, una invitación sin fanfarrias, una posibilidad para que ella recuperara su lugar en el orfanato en sus propios términos. No la presionó, ofreció: si quieres volver a abrir la conversación, yo me encargo de que sea con pruebas y respeto. Ella tardó en responder. Había aprendido a no creer en gestos que resolvían titulares. Pero la carpeta digital que recibió en el hostal y la tarjeta con el girasol habían dejado en su pecho la curiosidad de quien, al menos, quiere saber si la verdad tiene quienes la respalden. Decidir volver no fue un acto de dependencia, fue una decisión de trabajo y de reparación. Cuando tomó el tren de regreso, lo hizo con dos objetivos claros: supervisar la organización del acto y comprobar, con sus propios ojos, que la verdad se presentaría sin espectáculo. No vino para ser rescatada, vino a ser escuchada. En su maleta llevaba la libreta con las actividades del orfanato, unas cuantas prendas y un vestido sencillo que eligió no por vanidad, sino por aptitud. Debía caminar como alguien que reivindica su proyecto, no como quien se presenta a un juicio. Mientras volvía, la ciudad era un órgano que aún palpitaba entre rumores y esperanzas. Algunos artículos ya insinuaban la existencia de una mano negra detrás del montaje. Otros amplificaban la intriga con especulaciones incompletas. Pero lo que más le inquietaba a Xiaochu no era la prensa, era la idea de que la verdad quedara en manos de quienes buscaban la violencia simbólica de la opinión. Quería, más que un triunfo mediático, la posibilidad de seguir trabajando con los niños sin que el eco del episodio la obligara a dimitir de sí misma. La gala se anunció con una nota breve y sobria: Noche por la infancia, apoyo a la apertura del hogar comunitario, con testimonios y una propuesta de transparencia. Sue se aseguró de que los que tendrían voz fueran gente del orfanato, voluntarios y expertos en ética mediática. No invitó a comentaristas bulliciosos ni a medios sensacionalistas. Su intención era que las pruebas hablaran y que la gente pudiera escuchar. La noche del acto, la sala del auditorio olía a madera y a té. Los girasoles, ahora colocados en pequeños jarrones, estaban dispuestos en las mesas como testigos. Xiaochu subió al escenario y no habló de su dolor. Habló de la misión. Habló de los niños, de la biblioteca que quería.
de la necesidad de darles algo que no fuera un titular, sino una presencia constante. Su voz se quebraba a veces, no por dramatismo, sino por la honestidad del que admite heridas y a la vez mira a la frente del que escucha. Después de su intervención, el periodista amigo de Sue pidió la palabra. No fue un discurso triunfalista, fue una exposición de hechos. Proyectó datos, seguimientos de transferencia, fragmentos de correos recuperados, testimonios del técnico que había participado en el montaje. La sala escuchó en silencio. Cuando mostró un fragmento de los videos manipulados junto a la versión original, un contrapunto que evidenciaba los cortes y los efectos añadidos, la sala sufrió una pequeña revelación colectiva. La manipulación era evidente, no porque lo dijera alguien con autoridad, sino porque la imagen y la voz se negaban a seguir la versión que los titulares habían impuesto. Ese fue el momento en que Jan Yancey apareció en la entrada del auditorio, como quien llega a un teatro para ver qué tanto escándalo ha provocado. Su presencia no pasó desapercibida. Al principio se mantuvo serena. Su sonrisa era la de quien confía en la maquinaria social que hasta entonces le había servido. Pero cuando el periodista reprodujo un audio en el que uno de los intermediarios, con voz jadeante y apurado, mencionaba la necesidad de asegurar favor y hacía alusión a un pago con destino a un proveedor ligado a Jan, su rostro perdió la caligrafía perfecta. Jan no es mujer que grite en público, pero su silencio en ese instante pesó más que cualquier defensa. Pei llegó tarde. Había pasado la tarde en un despacho donde las paredes le habían hablado de legado y deuda. Entró con la sonrisa puesta, pero su cuerpo no coincidía con la máscara. La culpa se le pegaba a la piel como sudor. Al verle, algunos lo miraron con reproche, otros con curiosidad por el hombre que había estado en el epicentro de la controversia. Cuando el periodista mencionó extractos que vinculaban la retirada de fondos con una decisión cuyas motivaciones se habían camuflado de problema administrativo, Pei buscó a Xiao Chu en la sala con la mirada. Ella lo vio de reojo y no le dedicó una palabra. No lo había hecho antes de la gala, no lo haría ahora. La verdad, sin grandilocuencias, comenzó a reconstruir el relato. No hubo gritos, solo el sonido de expedientes desplegados y voces que leían lo que la técnica permitía leer. Una parte de la audiencia empezó a comprender que había sido testigo de un montaje. Otra parte, más política, recordaba que en las altas esferas el poder funciona con sutileza, proclamas públicas y decisiones privadas. En medio de esa atmósfera apareció la pieza clave, una grabación donde uno de los cómplices, cansado, arrepentido, con la voz temblorosa, confesaba haber sido contratado por alguien que remitía instrucciones bajo el nombre Yancey. La sala se quedó sin respiración. Jan intentó hablar. Su abogado dio un paso al frente y propuso que todo era una suposición, que no había sentencia y que esa era la diferencia entre la justicia y el rumor. Pero la imagen de la sala había cambiado. Ya no era un auditorio para el exhibicionismo, era un lugar donde la verdad, aunque parcial, tenía la posibilidad de imponerse. Los presentes pidieron más documentos, preguntaron, exigieron claridad. La voz de la gente, en su conjunto, generó el tipo de presión social que no aniquila, pero sí obliga a la transparencia. El escándalo se desató en consonancia con la verdad. Las redes comenzaron a recoger los fragmentos de la noche. Algunos medios repitieron la rutina sensacionalista y exageraron. Otros, con más responsabilidad, publicaron las pruebas y los contextos. Lo que era inexorable es que la versión única y dañina que había definido a Xiao Chu empezó a ceder terreno. La niebla del montaje se fue disipando. No fue inmediata la restitución de todo. Reputación no se recompone de la noche a la mañana. Sin embargo, para la gente que la conocía, ver a la mujer de los girasoles hablar con determinación bastó para que su opinión empezara a inclinarse a su favor. Cuando la proyección finalizó, el ruido de los murmullos dio paso a un silencio denso. Xiao Chu bajó del escenario y en la salida fue rodeada por voluntarios que le ofrecieron palabras simples y abrazos sin cámaras. Al encontrar la mirada de Sue, sintió que no estaba sola. Él no se acercó con ostentación. Apareció a su lado con la calma de quien ha puesto en orden las piezas. La noche no terminó con una ovación multitudinaria ni con la detención de nadie en caliente.
Terminó con un susurro colectivo. La verdad había empezado a recobrar su sitio. Afuera, bajo la luz amarilla de las farolas, los periodistas grababan frases, se peleaban por declaraciones, los trolleos de Internet atentaban con viejas narrativas. Pero en el interior, en la calma de un pasillo, Pei buscó a Xiaochu. Su voz fue baja, rota por la responsabilidad que le pesaba más que cualquier reproche de su familia. Lo siento, dijo. No quiso justificar ni preparar discursos. Solo pronunció una palabra que creía suficiente. Xiaochu lo miró con la serenidad de quien ya había sentido la traición y por eso no necesitaba una disculpa para reconstruirse. Lo siento no borra lo que pasó, contestó con verdad. Tampoco te vindica de lo que no hiciste, pero tampoco voy a vivir atada a la idea de que todo lo que hice fue por tu apellido. Su respuesta no cerró un capítulo con teatral furia, lo puso en su sitio, la dignidad de ella no dependía de su arrepentimiento. Pei se marchó sin escenas heroicas, no hubo persecuciones ni violencias. Su caída, más bien, empezó a ser el resultado de decisiones palpables. Algunos miembros del consejo que habían participado en la maniobra se vieron forzados a explicar transferencias y a justificar comunicaciones. El proceso legal que se anunciara después no fue una sentencia definitiva, sino el inicio de averiguaciones. Su, que había preferido no pronunciar certezas precipitadas, observó el efecto del acto. La verdad pública podía generar consecuencias administrativas y, eventualmente, legales. El resultado no sería previsible, pero el movimiento se había puesto en marcha. La prensa, por su parte, no fue un monolito. Mientras algunos titulares buscaban la fricción, otros publicaron perfiles que hablaban de la mujer detrás del escándalo, la que organizaba actividades en el orfanato, la que se encargaba de leer cuentos a los niños, la que prefería un gesto sencillo a un show. Para Xiaochu, esa nocturna recomposición de su imagen no fue más que una constatación. La dignidad se restituye con trabajo, con tiempo y con la presencia de gente que la cree. No fue un milagro, fue la consecuencia de que alguien, varios alguienes, decidió poner en evidencia lo que se había fabricado. Tras la gala, Zhu le pidió a Xiaochu que tomara un café. No era un gesto romántico, sino una necesidad de hablar en privado. Se sentaron en una mesa pequeña al fondo de un bistró, que por alguna ironía del destino, tenía un ramillete de girasoles en el centro. Ella sonrió con una mezcla de sorpresa y melancolía. «Parecían seguirte», dijo, y él rió con suavidad. Habló de lo que había visto, de la investigación, de la cadena de pagos, de la forma en que los poderosos manipulan la opinión. Ella le contó cómo había sentido la humillación y cómo después de quemar el anillo había decidido reconstruir. No hubo gestos grandilocuentes, hubo conversación honesta. «Te vi en las reuniones», dijo ella en un momento. «Te vi pagar, ayudar en silencio. Tal vez debí imaginar que detrás de la tarjeta hubo una mano, pero no esperaba que la mano llegara a proteger así». Sus palabras no eran una petición de gratitud, sino un reconocimiento. Zhu dejó la taza de café y no habló de sí mismo. Habló de admiración por la manera en que ella cuidaba a los niños sin buscar tribunas. Entraron en un terreno más íntimo, la idea de una compañía de afectos que no repitiera las viejas lógicas de servidumbre. Hablaron de respeto, de límites, de cómo no confundían la protección con la posesión. El beso vino después del momento decisivo, pero no fue un traslado súbito de agradecimiento a deseo. Fue la conclusión de una conversación larga en la que ambos habían hecho lo que sugerían sus mejores intenciones: mirar a la otra persona sin prisas. En la salida del bistró, la lluvia finísima empezaba a pintar el pavimento. Zhu se inclinó un poco, no para salvarla, sino para mostrar que allí, al menos, podía existir un gesto que reconociera su voluntad y su valentía. Sus manos buscaron las de ella con respeto. Sus labios tocaron los suyos de forma breve, medida, pero con la firmeza de quien accede a la posibilidad sin exigencias. El beso no fue posesión, fue oferta. Fue, en la práctica, la traducción física de una frase implícita: «Te respeto, y esa es la base desde la que te ofrezco compañía si tú la quieres». La respuesta de Xiaochu fue igual de pausada. Dejó espacio y luego devolvió el beso con la calma de quien decide desde su propia libertad. Cuando terminó, no hubo palabras grandilocuentes.
Hubo un intercambio de miradas que decían lo que las palabras no podían expresar sin ruido, que la posibilidad existía, pero no era obligación. No quiero estar en deuda contigo, dijo ella, y él contestó con una sonrisa que no pretendía maquillar la realidad. Nunca fue deuda, fue elección. La escena fue, en cierto modo, pública a su manera. Algunos transeúntes los vieron, otros lo ignoraron. No importó. Para la historia, y para el título que había impulsado la trama, el momento condensó lo esencial. Ella había escapado de un prometido infiel, y el CEO multimillonario que la había amado en secreto no pudo evitar besarla. Pero la narrativa que se quedó fue distinta a la del sensacionalismo. No era un rescate melodramático, ni una compra romántica con cheques. Era un gesto consentido, anclado en la defensa previa y en el reconocimiento de la protagonista como sujeto autónomo. En las semanas que siguieron, las repercusiones fueron múltiples. Algunos directivos de la órbita de Jan y Pei enfrentaron investigaciones internas. Otros fueron llamados a declarar en audiencias administrativas que, aunque aún no definían sanciones definitivas, sí sacudían el juego del poder. Jan, acostumbrada a moverse en zonas de confort político, vio cómo algunos aliados se distanciaban. Su sonrisa, tan impecable, empezó a mostrar fisuras. Pei, por su parte, tuvo que enfrentar el juicio de sí mismo. La distancia con su familia creció, y con ella, la necesidad de decidir si quería vivir gobernado por órdenes o por convicciones. No hubo redención fácil para él. Si hubo alguna perspectiva, fue la de aprender a lidiar con las consecuencias de su falta de coherencia. Para Xiaochu, lo más importante no fue la caída de otros, sino la reconstrucción de lo que había sido suyo desde antes, el proyecto del orfanato y su propia vida. Recuperó miembros de su equipo, reabrió la biblioteca y organizó talleres que mezclaban lectura con actividades artísticas. Empezó a colaborar con organizaciones locales que le ofrecían asesoría para institucionalizar el proyecto sin depender de un solo patrón. Aprendió a delegar, a poner reglas claras, a cuidar la transparencia que tanto había echado de menos. Su continuó apoyando, pero sin intentar dirigir. Comprendió que el papel que quería jugar no era el de protector que decide por otro, sino el de alguien que propone un acompañamiento basado en el respeto. Ofreció recursos y redes, pero puso siempre la decisión final en manos de Xiaochu. Ella aceptó la ayuda en la medida en que le servía para sostener su proyecto, no para anular su independencia. La relación que surgió entre ellos caminó por ese umbral. Afecto construido con pasos conscientes, compromisos formulados sin presentación de deudas. Hubo momentos en los que la prensa volvió a hablar del episodio con las mismas ganas voraces de antes, pero la conversación ya no era la de la destrucción torpe, era otra, de cómo la verdad, cercana y trabajada, podía recomponer reputaciones y abrir debates sobre la ética en los medios y las redes. En los círculos donde se deciden las alianzas, se empezó a hablar de la necesidad de políticas internas que protegieran a quienes colaboran en causas sociales para que no fueran víctimas de maniobras de poder. El cambio no fue inmediato, ni perfecto, pero fue real en su inicio. Un año después, el orfanato abrió sus puertas finalmente con una inauguración humilde y sincera. No fue la ceremonia fastuosa que una vez se pretendió imponer. Fue una fiesta vecinal. Los niños corrieron por el patio, las madres del barrio trajeron platos caseros, y la biblioteca se llenó de voces que leían y discutían historias. Xiaochu subió al estrado improvisado y con la voz más pausada que antes, recordó a quienes la ayudaron, habló de los errores que le enseñaron y presentó el plan de sustentabilidad del lugar. Al final, cuando miró la platea, encontró a Su al fondo, con una expresión que no necesitaba ser leída. Estaba allí, presente y discreto. En la pequeña recepción posterior, se acercó Jan. Su semblante no era el de quien suplica perdón con lágrimas fingidas. Era la de alguien que se había quedado sin deberes que justificar. No vine a pedir nada, dijo Jan con honestidad inesperada. Vine a ver si algo de lo que promoví se transformó en algo más decente. La frase no era elogio ni disculpa, era quizá el primer esbozo de conciencia. Xiaochu la miró con la serenidad que da el tiempo y contestó con la educación que había cultivado. Siempre hay lugar para cambiar el rumbo. Jan asintió sin añadir nada más y se marchó. El gesto, pequeño,
apuntó a la posibilidad de que hasta quien fue antagonista pueda replantearse. No es redención automática, es una apertura mínima. El epílogo de la historia no fue un cierre absoluto. La justicia siguió su camino con investigaciones y, en algunos casos, acciones administrativas que movieron cargos y responsabilidades. No hubo escenas cinematográficas de cárcel ni ejecuciones morales definitivas. Hubo procesos, declaraciones y una sensación colectiva de que la verdad, cuando se acompaña con pruebas y con paciencia, logra más que la indignación efímera. Xiaochu recibió excusas públicas de algunas voces que, al verse frente a los hechos, decidieron rectificar. No todas las heridas se cerraron, pero muchas se atendieron con cuidado. En lo personal, la relación entre Xiaochu y Su avanzó con lentitud deliberada. Fueron encuentros que se sostenían en lo cotidiano, visitas al orfanato, conversaciones sobre cómo mejorar la transparencia, cenas en las que hablaban de libros más que de escándalos. El amor, cuando brotó, lo hizo sin prisa y con la claridad de quien no se deja arrastrar por el torbellino mediático. Su beso, en aquella noche de lluvia, no fue el único gesto romántico. Fue el primero de una serie de decisiones compartidas que no borraban el pasado, pero sí lo ubicaban como enseñanza. El anillo oxidado que una vez simbolizó una promesa quebrada no volvió a la mano de Xiaochu. En su lugar, guardó la sortija en una caja pequeña que decoró con un girasol de tela. No era una vindicación ni una reliquia, era memoria de lo que fue y ya no sería. Cada vez que lo veía, recordaba la ceremonia de quemar y la certeza de que las cosas pueden desprenderse sin hacer añicos la dignidad propia. La ciudad, que tantas veces construye y destruye historias en segundos, aprendió una lección discreta. No todas las verdades emergen en titulares. A veces requieren paciencia, pruebas y la insistencia de quienes no se resignan. Para Xiaochu, la lección fue otra. Comprender que huir puede ser un acto de dignidad y que volver sobre sus propios pasos es un acto de valentía. Para Su, la lección fue que el poder, si se ejerce con respeto, puede reparar sin apropiarse. La última imagen que quedó de aquella temporada fue sencilla. Un jardín en el orfanato, con girasoles en varias macetas, niños sentados en el césped, escuchando a una mujer que les contaba historias. Al fondo, entre la multitud, Zhu observaba con discreción. Cuando su mirada se encontró con la de Xiaochu, ella le sonrió con la misma calma que había tenido la noche en la que decidió no ser un titular. Él correspondió con esa sonrisa que no exige retribución, solo compañía. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios qué hubieras hecho en el lugar de Xiaochu. Y si quieres seguir viendo relatos como este, suscríbete para no perder el próximo episodio.